Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Vamos a continuar con esta plática que es tan importante y que nos lo encontramos a cada momento y que las iglesias se han apartado de hablar de ello y han inventado muchas cosas. Y las iglesias actualmente no quieren hablar de la Biblia porque la palabra de Dios molesta. La palabra de Dios te golpea. La palabra de Dios viene y te hace abrir tu espíritu. Es una espada, no es un pastel. Y la gente quiere venir a sentirse reconfortada, animada, porque eso también hace la palabra, pero no toca puntos muy importantes, en los que les ponía, como por ejemplo aquel muchacho, esa anécdota, de que era muy travieso y que hubo un campamento, les decía la semana pasada, en que hubo un campamento donde estaban ahí jugando toda la semana, pero muy inquieto, muy hiperactivo, se la llevó haciendo daño a los demás, inquieto. Pero al final, antes de irse ya, de regresar a la ciudad, a sus casas, que está una mesa llena de trofeos, de premios, y que él los ve y dice, ¿qué es eso? Son los premios para las personas de cómo se comportaron. ¿Por qué no me lo dijeron? O sea, pero ¿por qué no me lo dijeron? Y eso, yo no quisiera que tú vayas a decir en dado momento, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? El pueblo ha fallado porque le ha faltado conocimiento, no porque no lo tenga, sino porque le falta. Y en su contrario, a la gente que tiene, cuando no se puede quedar parado, la empuja, siendo todo lo contrario. Creen que ya lo saben todo, cuando la Biblia es todo lo contrario, cuando la palabra de Dios es todo lo contrario. Porque entre más sabes, te das cuenta que te falta tanto por conocer. Te das cuenta, te hace hacer más chiquito, más ignorante. Te comienza a dar más hambre por la palabra. Y conozco mucha gente, pacientes, muchas personas que no se congregan porque pues ya saben lo que van a decir, conocen la Biblia, la han leído muchas veces, hasta te la pueden recitar, etcétera, etcétera, pero pura palabra. ¿Por qué? Porque su manera de vivir habla diferente. Su manera de ser se comportan de manera que no es la palabra. O sea, los ha tocado Dios, pero no los ha transformado. Y lo que nosotros queremos hacer siempre es que todo lo que hablemos sea respaldado por la palabra, y si nos molesta es porque nos deja una enseñanza. Y la palabra y el tema es, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar después?
Les voy a leer unos versículos, porque eso en las funerarias, la gente te pregunta, o por fuera, te pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Porque la verdad se habla muy poco en las iglesias. Y ahorita es lo que vamos a ver. Se habla muy poco del cielo y del infierno, haciendo el diablo del infierno pues un lugar agradable, un lugar bonito, donde hay fiesta, donde te la vas a pasar a gusto. Y allá en el cielo vas a andar brincando nada más de una nube a la otra, todo enfadado, etcétera, etcétera. Cosas que no son así, que no son verdad, que la Biblia no habla eso. Y la gente es engañada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a leer primero unos versículos para que cuando les pregunten, ¿qué será con esta persona? Porque todos luego se van sobre sus obras. Ay, fue tan bueno. Yo les digo, un pitidito, ¡pip!, que haga el monitor del corazón, que haga ¡pip!, ya está muerto. Inmediatamente toda la gente se convierte en muy buena gente. ¡Ay, tan bueno que era! Era una dulzura. Llevaba 3 divorcios. Llevaba tantas cosas. Pero era tan bueno, tan noble, etcétera. Puras cosas buenas. Lo convierten en... Cuando en realidad nunca, no fue. El único bueno es Dios. Segunda de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? ¿Por qué? Porque va a haber un juicio para los injustos. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres es que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Vamos a pasar por un juicio? Sí. Los injustos, las personas que no aceptaron a Jesucristo, sí. Las personas que aceptaron a Jesucristo, que está dentro de su corazón, ¿va a pasar por un juicio? ¿Nosotros? Sí. Vamos a pasar también por un juicio. Otros versículos, Eclesiastés 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él. No, estoy hablando en Apocalipsis. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra. Las obras importan. Tu conducta aquí en la tierra importa. Cómo te comportes aquí es importante, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, con aquello que no quieres que nadie sepa y nadie supo, sea buena o sea mala. Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según
sus obras. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, la salvación, las obras son importantes, pero la salvación no se obtiene por obras. La salvación se obtiene por lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia es un favor inmerecido. Nadie se merecía, ni se merece lo que Jesucristo hizo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora sí, no por obras. Entonces las obras importan, pero no para la salvación. Por eso nos tiene que quedar muy claro y poder entender cuando la gente nos pregunta, siempre que te pregunten, no, tú nunca les digas, porque ellos, si se abre la puerta, tú entras y tú lo platicas, pero no andarle diciendo a la gente lo que no quiere oír, porque eso es ser impropio. Y si no les interesa, pues tú guardar la distancia, ¿no? Porque debemos de tener bien claro lo que es la creencia y lo que es la conducta. La creencia, tu fe, que es tu fe, que es la que va a determinar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Es donde tú vas a decidir con Dios o en el infierno. Eso es lo que va a determinar. Tu conducta, tus obras van a determinar cómo vas a pasar esa eternidad. ¿Cómo la vas a pasar en el infierno? ¿Cómo la vas a pasar en el cielo? Porque las obras, como lo vimos ahorita, cuentan y son muy importantes. Entonces, ¿a dónde va a ir la persona que acepta a Jesucristo? Pues al tribunal de Cristo. El que creas, la gente, somos a veces tan simples que la gente es que dice, él creía en Cristo. Y la palabra dice en Lucas 8:27, los demonios creen y tiemblan. Tú te has hecho semejante a ellos sin ser justificado. O sea, tú no has sido perdonado, tú no has sido libre de todo pecado. Y tú crees en Jesús, tú crees en Dios. Pues el diablo también cree y tiembla el pensar de todo lo que va a venir.
Entonces, por eso hay dos juicios y vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente para enfocarnos en el otro tema que les traigo, que es el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Porque como les dije al principio, todos vamos a pasar por un juicio. Todos vamos a ser juzgados por Jesucristo o por Dios. Para uno, habrá recompensas. Para el otro, habrá castigos. ¿Correcto? Unos serán recompensados y otros serán castigados. En el tribunal de Cristo, todos son creyentes. En el trono blanco, todos no son creyentes. Recuerda, son esas personas que tú les hablaste de Dios, hiciste hablar de Dios y te dijo, no, mira, no vengas con eso. Ya me los has dicho mucho y no me interesa, estoy muy joven, ya después lo veremos, etcétera, o te ponen excusas, o no quieren saber nada de eso, o lo logras traer a una iglesia que vayan, que vean, que conozcan, y no vuelven, o vienen algunas veces y ya no regresan, etcétera, etcétera. Entonces son esas personas que no son creyentes, que no tienen fe, que su corazón no tienen esa fe en Dios, que creen en Él, pero una fe verdadera, no una creencia de dientes hacia afuera, ¿no? Entonces, tu conducta sí es importante. En el tribunal de Cristo, en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, que ahora hay que respaldar lo que estamos diciendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Te fijas que está hablando del tribunal de Cristo, no el trono blanco. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer. Tú sabes que la palabra dice que con la medida que tú midas, así serás medido. Si así estás midiendo a tu hermano, así lo estás juzgando, vas a pasar por el tribunal de Cristo. Ciertamente eres salvo, pero vas a dar cuenta de todo ello. O si menosprecias a tu hermano, igualmente. Pero no entremos ahí. Y en las obras, en las recompensas, pues Dios nos dice que según sea lo que tú estés mandando al cielo, las obras que tú hagas después de aceptar a Jesucristo, de ser un hijo de Dios, esas obras va a ver si permanecen o no, porque Cristo las pasará por fuego. Entonces nos habla
en 1 Corintios 3:10 al 15, pero voy a leer nada más uno que otro. Y sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, junto con ello madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ya sabemos lo que hace la madera, el heno y la hojarasca. Esa es consumida totalmente. Y dice, vas a salir avergonzado, vas a salir porque no va a ser el juicio, ¡hey! Todos acá, y cómo se comportaron. No, es personal, uno por uno, van a ver el libro y van a ver los libros, como está en Apocalipsis 20. En el libro, si está tu nombre, el libro de la vida, y en el otro, tus obras. ¿Qué mandaste para allá? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste salvo? ¿Aceptaste a Jesucristo? Y te apartaste. Y dejaste de mandar material. Tu conducta, pues prácticamente es la de alguien que no conoce a Dios. Tu conducta no va de acuerdo a las enseñanzas, a lo que debes de conocer, a lo que debes de tener. Entonces están mandando pura madera, puro heno. Yo suponiendo ahorita que les digo sobre el diezmo, yo lo digo para darle gloria a Dios y darle el ejemplo que el primero que da en sus diezmos soy yo, somos nosotros. Y poniendo el ejemplo de nuestra fe, porque la persona, por eso los sobres son sin ningún dato tuyo y que nadie debe de saber. El único que tiene que saber es Dios y la persona. Porque si tú lo andas diciendo a los demás, pues dice, la recompensa ya la obtuviste, ya fuiste recompensado. ¿Qué más? Entonces se convierte en heno, en hojarasca, y ahí queda. Pero si todo por lo contrario, tú recibes a Cristo, lo amas, te congregas, entregas tus diezmos, tus ofrendas, crees en Él, crees en su palabra, en toda su palabra, te guste o no te guste, y estás mandando para allá oro, plata. Tú ves la necesidad de la gente. Dios puede confiar en ti. Dios te habla y te dice, dale a esta persona tal cosa. Y no cosas pequeñas, cosas grandes. Entrégaselo. Y Él confía en ti que tú lo harás. Y tú lo haces sin que nadie lo sepa. Estás mandando al cielo oro, estás mandando plata, porque estás obedeciendo a Dios. Estás obedeciéndolo a Él y Él puede confiar en ti. Puede confiar en el amor que le tienes, en tu fe. No dejas de congregarte porque ese es un mandato de Dios, que te congregues, porque es donde Él te está hablando. Ya lo hemos visto mucho, ¿qué tanto habla la palabra sobre congregarnos? Porque es donde Dios te está dando el mensaje. Y la gente dice pues, ¿qué me van a decir? No es lo que la persona te va a decir. No es si es muy chistoso, si cómo te lo explica, qué carismático es, etcétera, etcétera. No es eso. Es lo que Dios te va a hablar.
es con algo de alimento en la que tú vas a salir. Y ese es el oro. Ahora, ¿vamos a ser juzgados diferentes? Sí. Por Dios, sí. Porque yo seré juzgado más fuerte que ustedes. ¿Verdad? Porque todo aquel que se diga maestro será juzgado con más severidad. Así que, por eso les digo, háblenme, díganme doctor. En Apocalipsis 20, del 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, en plural, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Porque si le dices ahí, Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre impuse manos y sanaron los enfermos, si en tu nombre, y él va a ver el libro de la vida. No estás aquí. Y va a ver el libro de las obras. Hazte a un lado, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Entonces, todo esto es muy importante en el trono blanco. Ahora te preguntarás, ¿por qué si yo ya soy salvo, yo ya tengo la salvación, así como lo vimos ahorita en el tribunal de Cristo, pues serán recompensados de manera diferente? Porque los talentos, hay muchas parábolas que Dios nos habla, suponiendo lo de los talentos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y etcétera, etcétera. Hay mucho que nos habla sobre ello, qué tan importante es las obras, de lo que Dios te da, qué es lo que tú haces con lo que Dios te da. Y ahí es donde te va a recompensar. Y si tú buscas en la concordancia, una buena concordancia, y ves coronas, vas a ver que hay 7 coronas diferentes que van a ser entregadas a diferentes tipos de personas. Van a ser las recompensas y aparte habrá ciudades que serán entregadas, porque en el cielo no es como dice el diablo. Allá va a haber actividad, allá vas a gobernar, tienes que trabajar. Así es como está la palabra de Dios. Y por el otro lado, en el infierno, pues tienes que ser juzgado porque no es igual el juicio para una persona. Conozco gente que es muy buena, muy buena, muy buen padre de familia, tiene muy buena familia, no tiene vicios, es responsable en su hogar, muchas cosas, muchas cualidades. No le hace daño a nadie, al contrario, busca a quien ayudar, visita a los enfermos, en fin, es muy buena persona, pero no ha querido recibir a Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo, lo que hizo el Padre entregando a su Hijo, lo que más quería, por rescate de nuestra alma, como pago de la ira de Dios sobre el pecado, para que no caiga sobre nosotros, eso no lo aceptan, no lo tienen, no le dan la importancia que se merece. Por el otro lado tenemos, pues,
a un asesino, un violador, una persona antisocial, etcétera, pues no pueden estar en el mismo lugar, ni pueden tener claramente el mismo castigo, ¿verdad? Serán castigados de manera diferente por toda una eternidad. Entonces, de esto que estamos hablando es muy difícil hablarlo porque de cierta manera el diablo no quiere que hablemos de ello, porque lo estamos exponiendo. De lo que más habla la Biblia es de las finanzas, del dinero, de las riquezas, es de lo que más habla la Biblia. Si le comienzas a quitar las hojas, te quedas sin Biblia. Pero lo que más habló Jesucristo en sus 3 años fue sobre el infierno. Curioso, ¿no? Hay una pregunta que se les hace, que es muy lógica, pero que a la vez de un punto de vista que no va de acuerdo a Dios. Y que esa pregunta es, bueno, si Dios es tan grande, tan amoroso, te ama tanto a la humanidad, ¿por qué permite que la gente se vaya al infierno? Es una pregunta, no, si Él no lo permite. Lo que Dios ha querido es no tener un robot. Dios ha querido darnos voluntad, libre albedrío, que seas tú el que decida dónde pasar la eternidad, no Él. Tú seas el responsable de decir dónde quiero pasar la eternidad. Y sobre el infierno es un lugar tan horrible, que Dios, que Jesucristo, solo en esas 3 años, habló sobre el infierno 33 veces, casi una vez por mes. Imagínense que yo lo hiciera. Ahora toca hablar del infierno. No, pues se iría, ¿no? Todos. Entonces, ¿por qué les habló tantas veces? La Biblia habla en total 167 veces del infierno, siendo tan importante, pero en la actualidad las denominaciones, los teólogos, los maestros, los pastores, se han ido distanciando de esto, de lo que les estoy hablando, sobre hablar del infierno. Porque Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Habló más del infierno que del cielo. Entonces nos tiene que quedar muy claro lo que es el infierno. Para todos aquellos que no perdonan, por ejemplo. Para todos aquellos que no quieren nada con Dios. Le tiene que quedar muy claro lo que es el infierno. Y se han ido distanciando. ¿Por qué? Porque no quieren molestar a la gente. No quiere que se sientan incómodos. Ya, inclusive, ya se ha abierto tanto que hay hasta inmoralidad, ¿no?
La música ya es más rock y cosas así que parece que estás más en una discoteca que adorando y alabando a Dios. Y este estudio tan grande que se hizo, no en todas partes, pero está creciendo, creciendo, creciendo todo esto. Va creciendo. Y nosotros tenemos que estar eso y viéndolo y juzgándolo. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, no creen en el infierno el 25% de los bautistas. O sea, de todos los bautistas, 1 de cada 4 no cree en el infierno. ¿Ok? El 54% de los presbiterianos no creen en el infierno. Es asombroso, ¿no? Nosotros estamos aquí y creemos, sale, qué impactante esto. De los metodistas, el 58% no creen en el infierno. Probablemente muchos van a una iglesia metodista, pero sí creen. Yo estoy hablando de un porcentaje y de Estados Unidos, donde hay más libertinaje en las iglesias que aquí en México. El 60% de los episcopales no creen en el infierno. Por lo tanto, pues tampoco han de creer en el cielo, o no han de creer en Jesucristo. Pero lo más triste es que también hicieron un estudio en las 8 universidades de preparación teológica para ser los evangelistas, maestros, pastores, etcétera. El 71%, vamos a dejarlo en 70, no creen en el cielo ni en el infierno. Tremendo. Ahora, mucha gente puede decir, yo creo en el infierno. Pues, como te comportas y como eres, pues no creo que creas tanto. ¿No es cierto? O yo creo en el cielo. Pues, la verdad, deja mucho que desear. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan todo lo contrario. Y en eso hay 4 grupos mayoritarios, 4 grandes grupos. Tenemos a los ateos, que realmente yo creo que no existen. Porque es muy diferente estar allá, ¿qué te diré? En Cancún, que no esté pasando uno de acá nada más. Estar ahorita con este calorcito allá en Cancún, que es una de las ciudades reconocidas como más, donde hay mejor calidad de vida. Pues cómo no, ¿no? Sin preocupaciones ni nada, con esos hoteles tan hermosos. Y estar tirado en la playa, ahí en una sombrilla, con una Coca-Cola, con un coco. Pues, qué a gusto. Pero, ¿crees en Dios? No. ¿Crees en el infierno? No. ¿Verdad? Tampoco. Esos son los ateos. Pero, cuando tienes el pie en el cuello, cuando ya ahorita algo real, cuando te andan correteando para secuestrarte, cuando pasan cosas horribles,
Ya todo lo que se te enseñó de niño, ¿te acordarás de él? ¿Serás ateo o no serás ateo? Entonces es donde dices, ay, nanita, ay, Diosito, ayúdame. Se acabó el ateo. El que más se le parece al ateo, y prácticamente lo mismo, son los agnósticos. Pero ellos son más claros. Ellos dicen, no sé si hay Dios. No sé si hay Dios. Entonces ellos no lo niegan ni lo aceptan. Entonces ellos creen que es a través del conocimiento, de la inteligencia, donde tú vas a poder saber si es real Dios. Nosto viene de la palabra griega que quiere decir saber. Entonces ellos a través del conocimiento quieren decir, yo soy gnóstico y todos los estudios, todos los libros que leo, ve la biblioteca, todo, unos me llevan para allá, me llevan para acá y la verdad es de que pues no creo y sigo estudiando, dice. Y el más inteligente de los gnósticos no ha pasado más del 2% de su capacidad. Entonces, al ateo le podrías decir, mira, mejor di que eres un agnóstico. Porque qué horrible lo que dice la Biblia de ti. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios, ya, no hay infierno, no hay cielo, vivamos y comamos que mañana moriremos. Y así tan simple. Qué feo que te diga necio, ¿no? Mira, necio quiere decir tonto. Dicen los tontos, en su corazón no hay Dios. Cuando la palabra dice que Dios ha dejado en tu corazón una semilla de que Dios existe. Esa semilla es la que te hace ver que aunque sea, no sé, una víbora o un metal o un dibujo o lo que sea, pero tú lo adoras. Eso es tu Dios para ti. Hay personas que su Dios es el dinero, pero algo buscan, que saben que hay algo más grande, que sí existe algo más grande, que en realidad no es como los que voy a leer ahorita, en donde ahí termina todo, donde que no dicen que no hay Dios. Saben que muy dentro de su corazón que sí existe Dios, a la forma de cómo lo ven ellos, porque en aquel tiempo, antes de Cristo, desde que se formó, antes del Antiguo Testamento y todo eso, siempre han existido los dioses, siempre han estado los dioses y con una fuerza y con una calidad muy fuerte, tan grande suponiendo como Acab, se me viene a la mente Acab, el rey Acab, cómo tomó a su hijo vivo, no sé cómo lo podría hacer un padre eso, y lo pasó por el fuego para y otro rey por ahí también lo hizo, para entregárselo a Moloch, un dios pagano. Ver a su hijo
gritar, llorar, siendo él judío. Pero pues así es la gente, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios permitió que, volvemos a la pregunta que se me viene, permitió también que su hijo pasara por todo eso? Por amor a todos nosotros. Porque lo que Él no quiere es que tú pases por el infierno, que yo vaya al infierno, que no vaya a decir yo, es que nadie me lo dijo, sino que sepas a lo que vas y que Jesucristo tenía libre albedrío. Él 3 veces la pensó cuando estaba en el Getsemaní y estaban platicando con el Padre y de lo que iba a suceder. Él pues se levantó, ¿no? Y fue allá con Pedro al que les había pedido que estuvieran orando por él, que necesitaba refuerzo de oración, y lo encuentra dormido. Bueno, rápido lo hace 3 veces, porque él sabía por lo que se iba a separar de Dios cuando cayera todos los pecados, no por lo que iba a pasar. Hasta que llegó el punto en que él dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque él tenía voluntad de decir, ¿sabes qué? No, ya sé a lo que yo vine, pero vamos a buscarle otra forma, porque no lo puedo hacer. ¿No? Jesucristo dijo, sí, sí y sí, que se haga tu voluntad. Entonces otro grupo, ahí los aniquilacionistas, ellos creen en el cielo, pero creen que los no creyentes, ¡pum!, van a ser aniquilados ahí. Desaparece. Y ellos se basan en un versículo, Mateo 10:18. Temed más bien aquel que puede aniquilar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? O sea, él dice, temed más bien aquel que te puede aniquilar, puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Por eso dicen, los no creyentes en el infierno los va a destruir. Así que el infierno no es para sufrir. Yo creo en el cielo. Pero no, se agarran de un versículo para hacer una doctrina y no es correcto. Tiene que estar toda la palabra de Dios en conjunto. Porque como hemos visto, la palabra se explica a sí mismo. El otro grupo, y por último, son los de la inclusión, que ellos dicen, mira, no hay problema. Al final de todo el mundo se va a reconciliar con Dios. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Al final, los que vayan al infierno no es por la eternidad. Van a estar ahí un tiempo, van a pagar por lo que hicieron. Ahí van a aceptar a Jesucristo y tantas cosas, ¿no? Entonces ya van a tener tiempo de pasar otra vez al cielo. Y eso es un grupo de gente que
es un grupo teológico que piensa así, una doctrina. Entonces, el infierno se convierte en un lugar de limpieza. Y según ellos, es cuestión de tiempo para que tú te devuelvas al cielo, haciendo a un lado la obra de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pásatela bien y allá sufrirás un poco, pero eternamente no. Eternamente en el cielo son se me pasaban los salonistas, que todos van al cielo y que no existe el infierno como tal. Y si no existe el cielo, el infierno, tampoco el cielo. Entonces, ay Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Vamos a leer Lucas, porque Dios nos dio Lucas, ¿qué? 16, 19. Porque no es una parábola, es la narración de un evento. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es la palabra de infierno en griego, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Fíjate cuántas veces menciona tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo, no el dedo, no la mano, no que traiga un vaso. Ya nomás necesitaba la punta del dedo nada más, para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dos veces. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos y no fueron persuadidos. Muchos, ¿no? Entonces, vemos esta narración y vemos cómo ya todo, nadie va a tener ninguna excusa cuando llegue allá al infierno de que, ¿por qué está ahí? Porque ya tuvieron a Abraham, ya tuvieron a Moisés, ya tuvieron a todos los profetas, ahorita tienen todos los maestros, ahorita ya estamos al final de los tiempos, porque los domingos prendes cualquiera, agarras un canal de televisión o de internet y estás oyendo una predicación y estás oyendo donde se habla de Dios. Tienes mucha de donde Dios te puede hablar a través de esa manera y de muchas más. Entonces, lo hermoso es en Mateo 25:41 que el infierno fue hecho para los demonios, pero el hombre ha decidido ir allí, por lo que ha tenido que agrandarse el infierno, hacer más fraccionamientos, más agujeros, ¿no? Más lugares de tormento. Pero tenemos a Juan, capítulo 14, Jesús preparó el cielo para usted. Qué hermoso, ¿no? Entonces, antes de Jesucristo había dos lugares. El infierno como lugar de espera y el seno de Abraham también como un lugar de espera. ¿A qué? Al juicio. Y Jesús bajó hasta los lugares más bajos para conducir al cielo a los que se lo merecen, a los que se lo merecían. Y hay un segundo infierno que describe la Biblia, que habla de unas propiedades físicas, que son la luz, lo sólido, que yo creo que lo vamos a ver después porque es muy interesante y el tiempo se nos ha terminado. Pero les quiero decir que no crean lo que el diablo les pinta del cielo, del infierno, perdón. No le crean. Él trata de pintarles un lugar agradable, pero no, es un lugar donde no hay esperanza. Por eso el diablo viene con la gente y les engaña diciéndoles que sí hay esperanza allá. Porque la gente que se suicida, muchos de ellos, lo que han perdido es la esperanza. Ven al mundo y no lo quiero. No lo quiero. Entonces ven su vida y no la quiero. Y su mente les dice, pero hay un mejor lugar. Hay un mejor lugar. Vente conmigo. Vente conmigo. Y les habla. Y lo que ellos quieren está comprobado, que la persona que es influenciada de esa manera no quieren morir. Lo que pasa es que quieren salir de un problema, pero toman lo que es la puerta falsa. Entonces,
Ya no vamos a continuar hablando del infierno. Hablé de esta manera para que quede claro de que no me vayas a decir, pero es que no me lo dijo, porque si lo hubiera sabido, sí hubiera aceptado a Jesucristo. O las personas que vayan a oír la plática. Entonces hasta ahí la vamos a detener.